Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para desentrañar los misterios y las emociones del universo de las celebridades. Hoy, amigos, venimos cargados de una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque lo que vamos a desgranar a continuación tiene todos los ingredientes para ser uno de los temas más comentados del año, y es que involucra a dos nombres que ustedes conocen muy bien y que hasta hace muy poco parecían formar una de las parejas más sólidas y admiradas de la televisión. Sí, estoy hablando de Can Yaman y de Meth Özdemir. Así que si disfrutan de estar al día con todo lo que rodea a sus celebridades favoritas, de desgranar cada rumor y de tener la información de primera mano, no olviden darle ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Y es que, como bien anuncia el titular, hoy vamos a hablar de esa noticia impactante que ha sacudido los cimientos de la industria turca y ha desatado una ola de especulaciones, comentarios y, por qué no decirlo, un auténtico huracán mediático. ¿Qué ha pasado realmente entre Can Yaman y Meth Özdemir? ¿Es cierto lo que se rumorea en los pasillos de las productoras y en los foros de fans? Vamos a ir paso a paso, desmenuzando todos los detalles que han salido a la luz hasta la fecha, porque la verdad es que la situación es bastante compleja, francamente inesperada, y ha dejado a muchos con el corazón en un puño. Para quienes no estén tan familiarizados con este fenómeno turco, recordemos brevemente quiénes son estos dos titanes del entretenimiento. Can Yaman, el apuesto actor turco que conquistó corazones a nivel mundial con su carisma arrollador, su porte de galán y una presencia escénica que dejaba sin aliento, y Meth Özdemir, la talentosa y adorable actriz que hemos visto brillar en innumerables producciones, demostrando una versatilidad y una dulzura que la han convertido en una de las favoritas del público. Juntos protagonizaron una historia de amor que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno. Su romance, que como bien saben, comenzó en el set de rodaje de la exitosa serie Erkenci, era seguido con lupa por millones de fans en todo el mundo. La química entre ellos era palpable, tanto en sus personajes como en sus apariciones públicas. Cada entrevista conjunta, cada fotografía compartida en redes sociales, cada gesto de cariño en alfombras rojas o en eventos se convertía en noticia de primera plana y generaba una expectación inusitada. Eran, sin duda alguna, la pareja de moda, la pareja que todos admiraban, la pareja que muchos soñaban con ver casada y formando una familia. Sin embargo, y aquí es donde empieza lo intrigante, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular de forma sutil hace ya un tiempo. Al principio, como suele ocurrir en el mundo del famoseo, muchos los desestimaron, pensando que se trataba de los típicos chismes, de la típica especulación que rodea a las parejas de alto perfil. Eran rumores que se disipaban tan rápido como aparecían, alimentados por la esperanza de los fans de que su idilio continuara. Pero poco a poco las señales se hicieron más evidentes. Sus interacciones en redes sociales se volvieron más escasas, las publicaciones conjuntas disminuyeron, y los silencios, ese lenguaje tan elocuente en el mundo digital, empezaron a hablar más alto que las palabras. De repente las fotos románticas desaparecieron, los me gusta mutuos se hicieron raros, y la espontaneidad que los caracterizaba dio paso a una aparente distancia. Y justo cuando pensábamos que la cosa se había enfriado, que quizás era una crisis pasajera, que tal vez estaban simplemente enfocados en sus proyectos y necesitaban un poco de espacio, boom. El 6 de diciembre de 2025 nos llega la noticia que ha puesto todo patas arriba, que ha sacudido los cimientos de la industria y ha dejado a la comunidad de fans en estado de shock. La información que ha trascendido, y que ha sido confirmada por fuentes cercanas a ambos artistas, fuentes que no suelen equivocarse en este tipo de asuntos, es que Can Yaman y Meth Özdemir han decidido tomar caminos separados. Sí, así como lo oyen, la relación que tantos admiraban, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, ha llegado a su fin. Pero, ¿cuál es la razón detrás de esta sorpresiva separación? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos y que, la verdad es que, como suele suceder en estos casos, hay muchas versiones circulando, algunas más plausibles que otras, pero ninguna confirmada al 100% por los protagonistas. Como siempre, los detalles íntimos son celosamente guardados, pero podemos analizar las diferentes hipótesis que han surgido. Algunas de las versiones más fuertes apuntan a las apretadas agendas de ambos, a las constantes demandas de sus carreras profesionales que evidentemente los mantienen viajando de un lado a otro, inmersos en diferentes proyectos cinematográficos y televisivos. Can, como saben, ha estado explorando oportunidades internacionales, con proyectos en Italia y otros países europeos,
lo que implica largas estancias fuera de su país natal y un ritmo de vida frenético. Demet, por su parte, también ha estado inmersa en nuevos proyectos muy ambiciosos en Turquía, que demandan una dedicación total y un tiempo considerable. El tiempo juntos, ese bien tan preciado y a menudo escaso para las estrellas de Hollywood y de cualquier industria, se habría vuelto un lujo inalcanzable. Las largas distancias, en lugar de fortalecer la relación y avivar la llama del amor, habrían terminado por erosionarla, generando una desconexión natural y una creciente soledad, a pesar de estar en una relación. La falta de tiempo para nutrir la intimidad, para compartir los pequeños detalles del día a día, puede ser devastadora para cualquier pareja, y más aún para aquellas que están constantemente bajo el foco público. Otras fuentes, sin embargo, sugieren que la presión mediática pudo haber jugado un papel importante, quizás incluso crucial, en esta ruptura. Cuando una pareja se convierte en el centro de atención mundial, cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, cada silencio que comparten es analizado, diseccionado y magnificado por la prensa y por las redes sociales. Esta constante exposición, esta falta de privacidad, aunque en un principio pueda ser halagadora y hasta formar parte del encanto de ser una pareja de moda, a la larga puede resultar agotadora, frustrante y muy difícil de gestionar. La intimidad se ve amenazada, la espontaneidad se diluye y la relación se convierte en un espectáculo público, donde cada gesto es interpretado y juzgado. Es posible que la intensidad de esta presión haya hecho mella en la relación, dificultando la construcción de un espacio seguro y privado para ellos dos. Y no podemos descartar la posibilidad de que simplemente las diferencias individuales, los caminos vitales que cada uno empezaba a tomar, hayan hecho que se dieran cuenta de que, a pesar del amor y la admiración mutua que sin duda existía, sus proyectos de vida a largo plazo ya no coincidían. A veces el amor, aunque sea intenso y verdadero, no es suficiente para mantener una relación a flote si las aspiraciones, los sueños y las visiones de futuro de cada uno toman rumbos divergentes. Las personas evolucionan, cambian, y es natural que sus prioridades y sus deseos también lo hagan. Quizás Can Yaman está buscando una carrera más internacional y consolidada en el extranjero, mientras que Demet Özdemir prefiere seguir construyendo su exitosa carrera en Turquía, o viceversa. Estas divergencias, si no se abordan y se gestionan de forma constructiva, pueden generar una brecha insalvable. Lo que sí parece estar claro, y esto es un punto muy importante y digno de destacar, es que la separación, al menos por parte de ambos, se ha dado en términos amistosos. No hay escándalos públicos, no hay acusaciones cruzadas, no hay filtraciones malintencionadas, al menos por ahora, y eso es algo que debemos aplaudir en un mundo donde las rupturas a menudo se convierten en un auténtico circo mediático. Ambos han sido muy discretos al respecto, manejando la situación con una madurez admirable. Las declaraciones oficiales han sido escuetas pero cordiales, dejando entrever que si bien el amor romántico ha terminado, el respeto y el cariño profesional y personal se mantienen intactos. Can Yaman, por ejemplo, ha sido visto en algunos eventos públicos donde se le ha preguntado directamente por Demet, y sus respuestas, aunque breves y concisas, siempre han sido positivas y llenas de respeto. Ha expresado públicamente que le desea lo mejor y ha reconocido la importancia que ella tuvo en su vida y en su carrera. De igual manera, Demet ha mantenido una postura similar, evitando entrar en detalles íntimos sobre los motivos de la ruptura, pero siempre mostrando respeto hacia Can y hacia la relación que compartieron. Esta actitud madura y responsable es algo que, sin duda, debemos aplaudir y admirar. En un mundo donde a veces las rupturas se convierten en un espectáculo lamentable, ellos han optado por la discreción y el respeto mutuo, algo que, francamente, es muy de agradecer y que demuestra la gran personalidad y el profesionalismo que ambos poseen. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, tanto los fans más devotos como los observadores casuales, es: ¿qué pasará con sus carreras? ¿Cómo afectará esta noticia a sus proyectos actuales y futuros, y a la percepción que el público tiene de ellos? Pues bien, si algo hemos aprendido con estos dos artistas es que son profesionales de los pies a la cabeza. Can Yaman está a punto de estrenar una producción internacional de gran calibre que promete ser un éxito rotundo, y Demet Özdemir no se queda atrás, con proyectos que la consolidan como una de las actrices más importantes de Turquía y con una proyección internacional cada vez mayor. Es muy probable que, a pesar de esta noticia personal, sus carreras sigan en ascenso, quizás incluso con un nuevo impulso. De hecho, algunos analistas del mundo del entretenimiento sugieren que esta noticia, aunque triste para sus fans,
podría incluso darles un aire de madurez y profundidad a sus personajes futuros, haciéndolos aún más interesantes y complejos a los ojos del público. La experiencia de una ruptura, si se procesa de forma sana, puede ser una fuente de inspiración y crecimiento artístico. La verdad es que la noticia ha caído como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores, quienes soñaban con verlos casados, formando una familia y protagonizando juntos más proyectos televisivos o cinematográficos. La química que desprendían en pantalla era innegable, esa chispa que enamoró a millones de espectadores y que, por supuesto, se trasladó a su relación personal, conquistando a millones de corazones en todo el mundo. Verlos separados, aunque sea de forma amistosa y con respeto, es un golpe para el romanticismo que muchos habían idealizado y alimentado a través de sus personajes y de sus apariciones públicas. Es la confirmación de que incluso las parejas más admiradas pueden enfrentar dificultades y tomar decisiones difíciles. Sin embargo, también debemos recordar algo fundamental: detrás de las cámaras, de los personajes que interpretan y de las alfombras rojas, son personas. Personas con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propios sueños y sus propias luchas. Y si esta separación les permite crecer individualmente, encontrar su propio camino, ser más felices y alcanzar sus metas personales y profesionales, entonces, a pesar de la tristeza inicial que podamos sentir como espectadores, es una decisión que debemos respetar y apoyar. El bienestar de las personas siempre debe ser la prioridad. La industria del entretenimiento y especialmente el mundo de las celebridades está llena de altibajos, de amores que nacen y mueren bajo el escrutinio público, de relaciones que florecen y se marchitan ante la mirada de millones de personas. Y es que a veces la presión de ser una pareja de alto perfil, de vivir con las cámaras siempre apuntando, de lidiar con rumores constantes y expectativas que nunca terminan, puede ser insostenible. No es fácil mantener una relación sana y privada en un entorno tan expuesto, y ellos, hasta donde sabemos, lo han manejado con una admirable elegancia y profesionalismo. Lo que sí podemos asegurar es que esta noticia seguirá dando de qué hablar durante un tiempo. Los medios de comunicación seguirán buscando detalles, los fans seguirán especulando en redes sociales y en foros, y nosotros, desde este canal, estaremos aquí, como siempre, para mantenerlos informados de todo lo que vaya saliendo a la luz, siempre con el rigor, la objetividad y la pasión que nos caracterizan cuando se trata de desentrañar los misterios del mundo del espectáculo. Y ahora, queridos seguidores, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta noticia? ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros? ¿Creen que las presiones de la fama influyeron en su decisión de separarse? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos de nuevo en el futuro, quizás en un proyecto diferente, o prefieren que cada uno siga su camino individualmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me interesa muchísimo saber lo que opinan. Su participación, sus reflexiones y sus comentarios son lo que hace este canal tan especial y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. En resumen, la noticia del 06 de diciembre de 2025 marca un antes y un después en la historia de la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir. Lo que una vez fue un romance de cuento de hadas, al menos en la pantalla, y una relación muy publicitada y admirada en la vida real, ha llegado a su fin, según informaciones confirmadas por fuentes cercanas. Aunque las razones exactas aún son materia de especulación y debate, parece que la complejidad de sus carreras, las exigencias del éxito y las inevitables presiones de la vida pública han jugado un papel crucial en esta decisión. Lo importante y lo que debemos destacar y celebrar, es que al menos por ahora, la separación se ha dado en un marco de respeto, cordialidad y profesionalismo, algo que aplaudimos sinceramente. Y así llegamos al final de este vídeo, un poco más melancólicos quizás por la noticia, pero siempre con la emoción y la energía de compartir con ustedes los últimos acontecimientos del mundo del espectáculo. Les agradezco de corazón por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos en cada una de nuestras investigaciones, análisis y por ser parte de esta comunidad. Su tiempo, su atención y su entusiasmo son el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Si les ha gustado este vídeo, si la forma en que desglosamos estas noticias les parece interesante y útil, no duden en regalarnos un buen me gusta, eso nos motiva muchísimo y nos ayuda a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que todos estemos al tanto de lo que ha sucedido y podamos debatir juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones al instante y no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas.
Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás alguna otra sorpresa. Hasta la próxima, amantes del espectáculo.